Esta noche les quiero hablar acerca de la fe. La fe. Hebreos capítulo 10, verso 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Díganlo conmigo, el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Y bueno, vamos a orar. Pues Dios, esta noche venimos ante tu presencia para escudriñar tu palabra, aprender de ella, ponerla por obra en nuestras vidas. Te pido tu ayuda y tu bendición. Señor, queremos darte gracias también por otro día de vida que nos has permitido vivir. Gracias por la salvación en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Ayúdanos a crecer en fe esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, esta noche, como les dije ya, quiero hablar de la fe. El justo por su fe vivirá. Y la fe sirve para vivir. La fe sirve en toda circunstancia. Dios nos llama a caminar en fe. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista, ¿verdad? Entonces nuestra fe está en Dios, está en la palabra de Dios y no está en nosotros. El capítulo 11 es un capítulo muy famoso en la Biblia que se le llama el capítulo de la fe. Está compuesto, menciona 27 personas. Todos ellos vivieron en el Antiguo Testamento. Todos ellos vivieron antes de Cristo. Todos ellos alcanzaron buen testimonio por su fe en Dios, a pesar de que no les tocó conocer la gracia de Dios a través de Cristo. Ellos habían oído profecías del Mesías, pero no les tocó. Sin embargo, creyeron a Dios. Amén. Creyeron a Dios. Hebreos 11:1 nos da la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso es la mejor definición. La fe se espera en Dios. La fe tiene la certeza de que Dios va a responder. Ahora el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios cree que le hay y es galardonador de los que le buscan. Dos atributos de la fe verdadera. La fe verdadera cree que Dios responderá, y la fe verdadera cree o sabe que Dios recompensará. Responderá, recompensará. Entonces dice, aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Dios sí en verdad existe y que Él es galardonador, quiere decir que nos recompensa por la fe. ¿Ok? Ahora, fe involucra acción, ¿verdad? La fe sin obras, en otras palabras, la fe sin acción está muerta. La fe siempre va a tener una manifestación
y va a hacer algo. Y en ese capítulo vemos en el verso 4 que la fe ofrece. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. En el verso 5, Enoc caminó con Dios y fue trasladado al cielo. En el verso 7, la fe prepara un arca. Noé preparó el arca. Vemos que son verbos: ofrecer, caminar, preparar. El verso 8, por la fe, siendo llamado, Abraham salió. Él obedeció. El verso 9, por la fe, habitó. O sea, vivió, habitó en la tierra extranjera. El verso 10, por la fe que tenían, esperaban una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Son puros verbos. La fe ofrece, la fe camina, la fe prepara, la fe sale en obediencia, habita, espera. Verso 11, hablando de Sara, la fe recibe fuerzas. Ella recibió fuerzas para concebir. En el verso 13, conforme a la fe, murieron. También, cuando me toca, voy a morir en fe. Jesús murió en fe en la cruz, creyendo que Dios lo iba a resucitar. Y Él es nuestro hermano mayor, el primogénito entre los muertos. Así que todos los que creemos en Él, vamos a morir en fe. Dice Romanos que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, todo lo que hacemos en la vida, la debemos hacer por fe. Caminar, adorar, ofrecer, vivir, habitar, incluyendo morir. El verso 14 habla de la fe de estos. Dice que buscaban una patria, anhelaban una ciudad celestial. El verso 17, otra vez Abraham ofrece su primogénito Isaac, ¿verdad? El verso 20, por la fe bendijo, la fe ofrece, la fe adora, la fe bendice. Son verbos. El verso 21, la fe de Jacob bendijo a los hijos de José y adoró. Son verbos. La fe involucra acción. El verso 22, por la fe José al morir habló de cosas en el futuro. Mencionó la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Verso 24, la fe rehúsa llamarse mundano. La fe de Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él dijo, mi identidad está en Dios. El verso 25, la fe escoge. Él escogiendo mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El verso 27, por la fe dejó a Egipto. La fe nos impulsa a abrazar las cosas de Dios y dejar las cosas que no son de Dios. Abrazar lo que nos conviene, lo que es su voluntad, y dejar lo que no es su voluntad. Por la fe, Moisés dejó a Egipto y por fe se encaminó hacia la tierra prometida. El verso 28, la fe celebra. Por la fe celebraron
la Pascua. Son puros verbos. La fe involucra acción. El verso 29, por la fe pasaron el mar rojo en seco. El verso 30, por la fe los muros de Jericó cayeron. ¿Sí? Pero ellos primero habían obedecido a Dios, dando vueltas alrededor y dando un grito y tocando trompeta. El verso 31, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Recibir es un verbo. En el 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, puros verbos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron o escaparon filo de espada, sacaron fuerzas en medio de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, puros verbos. Hicieron, conquistaron, alcanzaron, apagaron, evitaron, sacaron, se hicieron. Verso 35, las mujeres recibieron a sus muertos, sus hijitos que habían muerto, ellas recibieron a través de una resurrección. Pero otros fueron perseguidos, atormentados, maltratados, como dice el verso 36, 37 y 38. Y dice en el 35 al final, no aceptando el rescate. Esas personas tenían una fe inquebrantable en Dios y sus perseguidores le dijeron, si tú no quieres ir a la cárcel, solo renuncia a Cristo. Solo niega a Cristo. Y ellos dijeron, no, nosotros no queremos negar, ni vamos a negar a Cristo. Como aquellos 3 hebreos en Babilonia que estaban ante el horno de fuego del rey Nabucodonosor. Y el rey había levantado una estatua y dijo, tan solamente ustedes nieguen sus dioses y se postran ante mi estatua y no los voy a aventar al fuego. Aquellos 3 en Daniel 3:17 dijeron, oh rey, vive para siempre. Nuestro Dios a quien servimos, Él nos puede librar y nos librará. Pero aunque Él no nos librara, nosotros no vamos a servir a sus dioses. Y esa es una fe inquebrantable. Y la Biblia menciona que hubo varias personas. Es impresionante que no menciona sus nombres. Personas no famosas. Pero ahí en su lugar mantuvieron su fe firme hasta el final. Y ellos entonces obtuvieron una gran recompensa en la gloria. Ellos obtuvieron mejor resurrección. El capítulo 11 termina en el 39 y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, vemos que todos ellos alcanzaron buen testimonio.
el capítulo 11 dice en el verso 2, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo vas a alcanzar tu buen testimonio? Viviendo tu vida por fe. Amén. Ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Verso 39. Pero no recibieron lo prometido. Esto simplemente quiere decir que no recibieron a Cristo Jesús porque no había venido. Cristo había sido prometido y ellos lo anhelaban, vivieron esperando a Cristo, pero no les tocó. Me bendice mucho el capítulo 12 porque dice, por tanto nosotros también, digo amigo, nosotros también. El autor nos invita a formar parte de los héroes de la fe. Amén. Él menciona a aquellos hombres y mujeres de fe, lo que hicieron a través de la fe, cómo amaron, adoraron, bendijeron, esperaron, salieron. Y dice ahora nosotros también. Amén. Eso nos incluye. Nosotros también somos personas de fe. Y dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabes? Todos los que han fallecido en Cristo Jesús ahora están en el cielo y forman una nube de testigos. A mí me gusta decir que los héroes nos echan porras. Amén. ¿Han visto los juegos de fútbol y algún jugador que ya tiene sus 50, 60 años, 70 años y ya no juega? Pero ahí está en las gradas y ahí está su hijo o ahí están sus nietos y él dice, hijito, tú puedes. Dios está contigo. Échale ganas. Amén. Entonces, ¿qué dirían esos héroes que están allá en la nube de testigos? ¿Qué dirían? Pues tal vez Abel diría, dale tu mejor ofrenda a Dios. Tal vez Enoc diría, camina con él. Tal vez Noé diría, prepara un lugar para tu familia salvarse. Cada uno, de acuerdo a lo que alcanzó por la fe, nos daría un consejo. Y dice que nosotros debemos, verso 2, poner los ojos en Jesús. Nuestros ojos en Él. Él inició una fe un día en nosotros y Él está purificando y perfeccionando nuestra fe. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Así que denle a Dios un aplauso esta noche. Yo quiero hablar un poco de algunos aspectos de la fe, ¿ok? Algunas otras cositas de lo que ya hemos comentado. Por ejemplo, Abraham es un hombre que creció en la fe. La Biblia dice, si tienes tu Biblia en Romanos capítulo 4, dice que él se fortaleció en la fe. Digo, amigo, se fortaleció en la fe. Amén. Y dice Romanos 4, el verso 19, y no se debilitó en la fe
al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, para que una persona pueda creer, tiene que tener una promesa. Tú no puedes creer en nada. Pero si tienes una promesa, puedes creer y puedes actuar. Ahí estaba Pedro en la barca. Había una tormenta. Estaban atemorizados todos los discípulos. Pensaban que iban a perder la vida allí. Era alguna hora de la madrugada. Y Jesús venía caminando por ahí sobre las aguas, pero había tanta lluvia y el viento y las olas así levantándose que no había buena visibilidad. Y vieron a Cristo ahí caminar y pensaron que era un espíritu, fantasma, ¿verdad? Y se espantaron más. De hecho, dijeron probablemente pues vienen los espíritus ya para llevarnos a la muerte, ¿verdad? Pero de repente Jesús habló. Y la voz de Jesús nos inspira la fe. Y Jesús dijo, no teman, soy yo. Amén. En una situación, en tu tormenta, en tu noche, cuando tú perdiste la esperanza, Jesús llega y te dice, no temas, soy yo. Entonces Pedro ya tuvo fe. Le nace una esperanza. Y dice, oh Señor, si eres tú, entonces dime a mí que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Él vio que Jesús estaba caminando sobre el agua y él le pide lo mismo. Y Jesús le dijo 3 letras, ven. Entonces Pedro se baja del barco y podemos decir que caminó sobre las 3 letras. Caminó en fe, caminó sobre el agua, pero caminó porque tenía una palabra. Amén. Tenía una palabra. En Hechos 27, si me acompañan allí, y en lo que estamos viendo que Abraham tenía una promesa, tenía una palabra. Hechos 27 es otra tormenta. Es Pablo y había una terrible tempestad y no comieron, o sea, ayunaron a lo largo de 14 días. Y vamos a tomar lectura allí por el verso 20. Hechos 27 y 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, y dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solamente para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida. Ellos ya habían perdido toda esperanza de salvarse,
Pero ahora Pablo recibió una palabra de Dios. Pablo recibió una promesa. Y por eso él puede decir, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué? Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Verso 25, clave para la fe. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío. Confiar es fe. Fe es confiar en Dios. Son sinónimos. Son dos maneras de decir exactamente lo mismo. Entonces Pablo dice que tengan buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. La fe le cree a Dios lo que él habló. Y cuando Pablo se pone a decir esto a los 276 pasajeros en la nave aquella, todavía estaban en la tormenta. Todavía no podían ver tierra. Pero en medio de la tormenta Dios nos habla. Por eso es muy importante estar leyendo la Biblia y orando y ser sensibles a la voz de Dios. Nunca debemos decir que Dios me habló si Dios no nos habló. Tengan cuidado al decir eso, que Dios me habló. A lo mejor quieres que Dios te hable o a lo mejor anheles algo. He escuchado jóvenes decir, pastores, que Dios me dijo que fulana de tal va a ser mi esposa. Y hablas con fulana de tal y Dios no habló con ella. Me ha pasado varias veces, ¿verdad? Que, y te digo algo, es la carne, no es el anhelo, ¿verdad? Si me doy a entender. Y a veces nosotros queremos algo y tal vez no es algo tan malo o tan horrible, pero no es la voluntad de Dios. Y no debemos decir, Dios me habló que voy a alcanzar esto o voy a tener aquello, sino que esperar y en verdad oír que Dios nos hable. Entonces aquí Pablo, así como Pedro en la barca, Jesús dijo, ven, y Pedro caminó sobre el agua. Pablo escucha la palabra de Dios que dijo, te voy a salvar, vas a estar ante el emperador romano, el César, y no solo eso, sino todos que navegan contigo, les voy a preservar su vida. Entonces, la fe espera una promesa. Abraham tenía una promesa y una palabra. Pero la fe siempre pasa un tiempo de espera. Hay un tiempo de prueba. Cuando tú sientes y crees que realmente Dios te habló, que realmente Dios te ha prometido algo, no va a ser mañana, sino va a tardar. En el caso de Abraham, me acompañan al libro de Génesis, capítulo 15. Dios le da una palabra a Abraham, ustedes lo saben muy bien. Dios le dijo, haré de ti una nación grande.
y a través de tus descendientes voy a traer el Salvador al mundo, y todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos, donde vivía, que era una de las ciudades más modernas, más cómodas y más ricas de aquel entonces. Y Abraham salió de allí y fue hacia la tierra prometida y habitó, como ya vimos, en unas tiendas en medio de la tierra de Canaán, y estaba esperando con su esposa que llegara la familia. Y se fueron pasando los años, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Así fueron pasando los años. Y después de muchos años, todavía Sara no se embarazaba. La Biblia nos dice en una parte, capítulo 14, o 13 más bien, que Abraham tenía 318 criados que nacieron en casa. Es decir, que él contrató gente a trabajar, y muchos eran matrimonios, y comenzaron a tener su familia. Y te imaginas la empresa de Abraham, ¿verdad? Tenía mucho ganado, era un hombre riquísimo. Y había 300 hijos criados que habían nacido en su casa, ya estando en su equipo, pero no eran hijos directos biológicamente de él. Entonces un día Dios estaba hablando con Abraham y Abraham con él. Capítulo 15 dice: después de esas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y él respondió a Dios: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, familia, hijos. Y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y Dios no dijo: así sea, Abraham, sino que la fe de Abraham estaba muy por abajo de la voluntad de Dios. Dios le había dicho: te voy a dar un hijo a ti. Pero él no tenía hijo y dijo: bueno, pero este nació en mi casa, es muy buena persona y él puede ser el heredero. ¿Y qué responde Dios en el verso 4? Luego vino él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otra parte dice que Dios le dijo: cuenta las estrellas. En otra parte, cuenta los granitos de arena. De noche él veía las estrellas y de día veía los granitos de arena. Tanto de día que de noche, las estrellas y los granitos de arena le recordaban a Abraham la promesa de Jehová. Amén. Pasan más años. Todavía no hay nada. Entonces un día
su esposa Sarai dice, hey, no te he podido dar hijos. Ahí está mi sierva, Agar. Entra con ella. Me imagino que dijo, pero cierra tus ojos. Y solo una vez. Órale, rápido. Y ya. A ver si Dios me da hijos a través de ella. Y obviamente no era la voluntad de Dios. Abraham no oró y Sara tomó la decisión en una frustración. Dile a tu vecino, no tomes decisiones cuando estás frustrada o frustrado. Pero ella estaba muy frustrada porque en aquel entonces se consideraba una maldición cuando una mujer quería tener hijos y no podía. Entonces, pues Abraham entró y estuvo con la sierva Agar y nació Ismael. Ismael fue creciendo. Y Abraham amaba a Ismael. Y Sara todavía no tenía hijo. Solo estaba allí Ismael, que era hijo de él, pero no hija de ella. Y un día Dios viene con Abraham en capítulo 17, cuando tenía 99 años. Mira el verso 1, Génesis 17, 1. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Ahora, Dios le apareció varias veces. Pero en esta ocasión, Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios está diciéndole, yo puedo. Pon tu fe en mí. Confía en mí. Yo soy el Todopoderoso. Dios ya le había dicho muchas veces. Entonces Abraham adoró, aquí dice el verso 2 que se postró y adoró. Y Dios le dice, te vas a circuncidar. Y él se circuncidó, a él y a todos los varones que estaban en su equipo, y también a Ismael. El joven fue circuncidado. Y ya que él hizo esto, en el verso 17, y verso 17, y Abraham se postró, el 15, y también dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, más bien le llamas Sara, será su nombre. Y Sara significa madre, pero Sarai significa madre de una mujer fructífera, de varios hijos. Pero Sara significa madre de multitudes. Es impresionante porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí me explico? Entonces, gracias. Entonces, Dios le dice, ya no le vas a llamar su nombre mujer fructífera, madre fructífera. Y tal vez Abraham dijo, qué bueno, porque pues no tiene ningún hijo. ¿Cómo se le va a llamar? Pues madre de multitudes. Y Abraham como que, te creo, pero me cuesta. Te creo, pero no sé si realmente te creo. Estaba batallando en su fe. Y Dios le dice en el 16, y la bendeciré. Y también te daré de ella un hijo.
Sí, Dios dice, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Sara, madre de multitudes, de naciones, de muchísimos pueblos. Y reyes y pueblos vendrán de ella, saldrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer un hijo? Él fue real, él fue honesto con Dios. Sara de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Entonces, 3 etapas en la fe de Abraham. Primero, él pide con fe que Eliezer, el damaseno, criado, nacido en su casa, fuera el heredero. Y aquí pide que Ismael sea el heredero. La base de la petición es que él es mi hijo. Pero Dios, su propósito y su plan es más sublime. No tenemos que manipular a Dios. No tenemos que torcer el brazo a Dios. No tenemos que actuar en la carne para que Dios nos bendiga. Amén. Entonces mira cómo Dios le responde en el verso 19. Respondió Dios, ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Risa. Llamarás su nombre Isaac. Porque va a ser algo un poco chistoso, ¿verdad? Que tú, un viejito, va saliendo del hospital con el bebé y espérame, ahí voy. Ahí dice Sara y Abraham, 100 años y 90 años saliendo del hospital con un bebé en brazos. Y los dos se rieron. Abraham se postró y se rió y Sara estaba atrás de una cortina. Perdóname que lo voy a decir como pienso que era, ¿verdad? Porque ella dice, hay tanto tiempo que el viejo ni me toca. Las palabras exactas en la Biblia son, a esa edad voy a tener deleite, voy a tener intimidad. Ellos habían ya dejado, la Biblia dice, el costumbre de las mujeres, pero con Dios no hay nada imposible. Amén. Y cuando Dios ya le dijo así, entonces Abraham le creyó. Entonces su fe primero fue para Eliezer, luego fue para Ismael, y luego fue un hijo de su esposa legítima. ¿Y cuántos de ustedes están agradecidos con Dios? Porque aun cuando tú has metido la pata, te has equivocado, Dios dice, te voy a dar otra oportunidad. Amén. Porque sus planes, sus llamamientos y sus dones son irrevocables. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces Abraham quedó como un héroe de fe, un hombre que le creyó a Dios y su fe fue creciendo, se fue fortaleciendo y fue tanta su fe que ya cuando Isaac tiene como 15 años, Dios le dice, ofréceme tu hijo. Y ya la fe de Abraham era muy crecida y él dijo, claro que sí.
porque si me lo pides, lo puedes resucitar de los muertos. Es lo que dice Hebreos 11, que ofreció su primogénito, ofreció su hijo, creyendo que Dios era poderoso aún de levantarlo de los muertos. Amén. Entonces, esta noche, vive tu vida por fe en Dios. Escucha la palabra de Dios. Hay promesas para nosotros en la Biblia, ¿verdad? Debemos nosotros estudiar y aprender la Biblia, orar, y debemos decir, me gusta decir, como dice en Santiago, si Dios quiere, voy a tal lugar, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro. Siempre al viajar, Linda y yo oramos primero, y le decimos, si Dios permite, vamos a tal lugar. Vamos a estar allí 3, 4 días, vamos a predicar, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Pero si Dios lo permite. Y le decimos, Señor, si no es tu voluntad, pues no nos movemos de aquí. Amén. La fe espera una promesa de Dios. La fe no acondiciona a Dios. Ya voy a terminar. Pero en la Biblia, en Hebreos 11, una de las mujeres que le creyó a Dios fue Rahab. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Ella vivía en Jericó y tenía su casa en el muro de Jericó, en la orilla de la ciudad. Pero ella recibió los espías en paz. Y ella dijo, yo he escuchado de ustedes. Y yo sé que Jehová, su Dios, ha entregado esta ciudad que está lleno de pecado y de idolatría. Yo sé que Dios ha entregado esta ciudad en manos de ustedes. Pero yo no quiero morir en mi pecado. ¿Qué debo hacer? Y le pusieron unas condiciones. Dios es el que nos pone condiciones a nosotros. Y los hombres le dijeron, mira, cuando vengamos, tú vas a entrar en tu casa, y le dieron un cordón color carmesí, escarlata. Y le dijeron, toma ese cordón y ponlo alrededor de tu casa. Y entra en tu casa, tus papás, tus hermanos, tus hijos, toda tu familia. Y no salgan. Si ustedes se salgan, su sangre está sobre su cabeza. Pero si ustedes están adentro, los vamos a salvar. Porque nos trataron bien y nos recibieron en paz. A veces yo oigo, alguien viene conmigo y dice, pastor, ora por mí. Y le digo, ¿qué quieres que oremos? Y me dice, es que quiero tal trabajo, o estoy en este problema y le estoy pidiendo a Dios que me resuelva este problema. Y me dice, y pastor, ¿sabes? Si Dios lo hace, le voy a servir. Entonces le pregunto, ¿y si Dios no lo hace, le vas a servir? Porque a veces las personas, amados, dicen, si Dios hace esto, entonces le voy a servir. Eso es poner condiciones a Dios. Amén. Entonces, la fe verdadera no hace esto. La fe verdadera le sirve a Dios sin condiciones. Entonces, Rahab tenía una fe en Dios y ella se acató, ella se sometió a las condiciones que le habían puesto. Entonces la palabra de Dios viene promesas y muchas son condicionales de que si nosotros los obedecemos vamos a ver la bendición de Dios. Amén. Bueno, pónganse en pie.
Y vamos a orar. Padre, gracias esta noche por tu palabra. El justo por su fe vivirá. Y así como Abraham, como Abel, como Enoc, como Noé, como Rahab, como Moisés, como todos estos que hicieron cosas a través de la fe, alcanzaron promesas, ofrecieron, adoraron, bendijeron, lograron, Señor, agradarte y lograron buen testimonio. En igual manera, Señor, esta noche ponemos nuestros ojos en ti. Ahí donde estás, haz tu propia oración a Dios. Dile, Dios, fortalece mi fe. Yo quiero servirte con integridad y con verdad. No quiero ponerte condiciones de que si haces algo, te voy a servir. Y si no lo haces, no te voy a servir. Sino nosotros te vamos a servir con fe, con gratitud y con alegría.